Saludos a todos, soy Ana Montoro y voy a comenzar mi ponencia denominada La fiscalidad ambiental como instrumento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En la actualidad existe una preocupación cada vez mayor a nivel mundial de la necesidad de revisar y modernizar los sistemas tributarios para superar los desafíos sociales, económicos y ambientales. Entre ellos se incluyen cuestiones como la transformación tecnológica, la desigualdad social y las crisis ambientales, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos naturales. En este sentido, la Unión Europea se ha convertido en líder mundial en la reducción del daño ambiental, adoptando medidas en este ámbito para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU mediante la adopción del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030 y el de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro, con cero emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para el año 2050. Para el cumplimiento de este objetivo, el sistema fiscal de la Unión debe apoyar el sistema de bienestar social y financiar las medidas establecidas en el Pacto Verde Europeo. Como se ha mencionado, la Unión ha establecido unos claros y ambiciosos objetivos ambientales y climáticos, donde los impuestos ambientales, junto con otros instrumentos económicos, pueden contribuir al proceso de transformación y al cumplimiento de los mismos desde una doble perspectiva. En primer lugar, con la creación de figuras impositivas de esta naturaleza, en aras de reducir aquellos comportamientos que son nocivos para el medio ambiente, principalmente la categoría tributaria de los impuestos, que ha sido la más ampliamente utilizada a nivel nacional como europeo. En segundo lugar, por la creación de incentivos fiscales como bonificaciones, deducciones, exenciones, para favorecer aquellas actividades que son amables con el medio ambiente. Por lo tanto, en el presente trabajo se ahondará en el estudio de la fiscalidad ambiental en su función de reducir aquellas actividades dañinas para el entorno natural, con la revisión de la figura de los impuestos medioambientales en el entorno jurídico nacional y europeo. El objetivo central de la presente investigación es el estudio de la extrafiscalidad de los tributos ambientales desde las distintas perspectivas doctrinales en el ordenamiento jurídico europeo y en el ordenamiento jurídico español, y su amparo constitucional, mediante el análisis del propio concepto de tributo medioambiental. Para ello, la metodología empleada en el trabajo ha sido el análisis doctrinal, la revisión de artículos científicos y el estudio de los ordenamientos jurídicos para conocer cómo se ha producido la transformación de la concepción de tributo medioambiental, revisando la experiencia europea y la experiencia del sistema fiscal español, centrándome principalmente en el carácter extrafiscal de estas figuras de imposición. En cuanto a la fiscalidad medioambiental en el entorno europeo, se encuentra asistida por el principio quien contamina paga, que afirma que los agentes contaminadores deben de responsabilizarse de los costes de la protección ambiental, es decir, que el sujeto pasivo debe asumir los costes del daño causado al entorno natural, en aras de desincentivar dichas actividades e incentivar la búsqueda de medios que le permitan llegar al mismo fin sin provocar un perjuicio al medio ambiente. Por ello, cuando hablamos de fiscalidad ambiental, en la actualidad, se hace referencia tanto a la internalización de las externalidades negativas que causan perjuicios en el medio ambiente, a la reducción de los costes por los daños ocasionados al entorno y a la implementación del principio quien contamina paga. Dentro del ordenamiento jurídico europeo se establece una breve definición de impuesto medioambiental en el artículo 2.2 del reglamento que regulan las cuentas medioambientales, que establece que los impuestos ambientales es aquel cuya base imponible sea una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente. Asimismo, la Unión Europea realiza una calificación o categorización de las exacciones ambientales en 4: impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte, impuestos sobre la contaminación y los impuestos sobre los recursos. En cuanto a la definición del impuesto medioambiental en el ordenamiento jurídico español, el Tribunal Constitucional Español contiene una definición más completa, que queda reflejada en autos del Tribunal Supremo, identificando las características singulares de los tributos extrafiscales, con el objetivo de proteger el medio ambiente, que son diferentes a las características de los tributos con fines fiscales,
y es que estos últimos están dirigidos a financiar el gasto público y su estructura se divide según las oportunidades económicas, mientras que los primeros pretenden, además de modificar comportamientos o al menos hacer pagar por ello, y exige que la estructura del tributo arbitre instrumentos dirigidos a la consecución de la finalidad perseguida, gravando la capacidad económica como una forma de contribuir al sostenimiento del gasto público que genera la indebida o incluso debida utilización del medio ambiente. Por lo tanto, en función del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es necesario para considerar un tributo con carácter ambiental su consideración como extrafiscal, o lo que es lo mismo, que cumpla con una finalidad distinta de la mera recaudatoria. Respecto a la naturaleza extrafiscal de los impuestos en el ordenamiento jurídico europeo, se denominan como tributos con finalidad específica o finalidad concreta. Así se pone de manifiesto en la Directiva 2008/1187 de 16 de diciembre de 2008 sobre el régimen general de los impuestos especiales. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina por finalidad específica aquellas que tienen una meta distinta a la presupuestaria. Si bien todos los tributos tienen carácter presupuestario, pues uno en mayor y otros en menor medida están destinados al sostenimiento de los gastos públicos. Esto quiere decir que es necesario que la finalidad del tributo debe ser distinta de la meramente recaudatoria para que se considere como una figura impositiva con finalidad específica. En cuanto al ordenamiento jurídico español, se debe tener en consideración que la finalidad fundamental de los tributos es la de obtener ingresos para poder cubrir los gastos públicos. Así lo pone de manifiesto el artículo 31.1 de la Constitución española. Si bien queda claro cuál es el fin principal de los tributos, en la actualidad el Estado social y de derecho amplía las funciones de los mismos a estos objetivos meramente fiscales, sino que pueden tener funciones públicas constitucionalmente legítimos o, dicho de otro modo, pueden tener finalidad extrafiscal. Por lo tanto, en lo que a finalidad de los tributos se refiere, se encuentran dos posturas doctrinales, entre los que se encuentran principalmente dos. La primera parte de la doctrina establece que el tributo extrafiscal no es verdaderamente un tributo, y la segunda parte de la doctrina que determina que puede existir una doble finalidad en el tributo, la meramente fiscal y la extrafiscal. En este sentido, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su sentencia 37/1987 de 26 de marzo determina que es cierto que la función extrafiscal del sistema tributario estatal no aparece explícitamente reconocida en la Constitución, pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica. Dado que tanto el sistema tributario en su conjunto como cada figura tributaria concreta forman parte de los instrumentos de los que dispone el Estado para la consecución de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados. De la presente investigación se han alcanzado las siguientes conclusiones. En primer lugar, los términos tributo de finalidad específica o finalidad concreta utilizados en el derecho europeo, concretamente en el reglamento mencionado, es equiparable al término tributo extrafiscal o con finalidad extrafiscal utilizado en el ordenamiento jurídico español. Se trata de términos equivalentes porque ambos hacen referencia a figuras impositivas que, además de cumplir con el fin primordial de los tributos, que es la finalidad recaudatoria, cuentan también con una finalidad de no recaudatoria. Entre otros, los impuestos medioambientales, que a pesar de que su finalidad principal no es la obtención de ingresos, cumplen con la finalidad de coadyuvar a proteger el medio ambiente. Además, teniendo presente las cifras de recaudación recogidas por Eurostat, este fin recaudatorio cobra más fuerza con el paso del tiempo, pues estas figuras impositivas poco a poco obtienen mayores ingresos, sobre todo los impuestos sobre la energía, y la tendencia será a incrementar en mayor proporción el peso de estas figuras. En cuanto al ordenamiento jurídico español y los pronunciamientos doctrinales sobre la extrafiscalidad de los tributos, clarifica que estas exacciones no pierden su condición de tributo, puesto que, aunque sea secundario, siguen conservando la finalidad recaudatoria y pueden coadyuvar al cumplimiento de fines sociales como la conservación del medio ambiente. Muchas gracias por su atención.